Y quiero decirles que cuando se habla del reino de los cielos o cuando Jesús puntualmente habla de eso, está hablando también no solamente de un concepto, está hablando de una realidad. Él habló de un reino, él habló de que su reino no era de este mundo, pero habló de ese reino, del reino celestial. Ese reino que empezó a anunciar Juan allá por el desierto, diciendo: cambien de actitud porque el reino de los cielos está entre ustedes. Todos se preguntaron de qué se trata, porque se estaba hablando de un reino. Para aquella época el concepto del reino no era el que nosotros tendríamos, no había demasiada información al respecto. Hubieron reinos muy poderosos que gobernaron la tierra, y de hecho que cuando escuchaban a Juan y luego a Jesús, nadie dejaba de pensar acerca de un reino que gobernaba. Sin embargo, Juan irrumpe hablando de un reino celestial, y lo que nunca entendieron a Jesús es que Jesús les habló de ese reino, del reino de su Padre, del reino de los cielos, del reino celestial, que no solamente habla de un estado, sino de una dimensión. No es un estado solamente real, donde todo aquel que cree en Jesús tenemos la esperanza firme de nuestra eternidad en los cielos, donde Dios habló de cielos nuevos y tierras nuevas. No solamente tenemos esa esperanza de vivir en las moradas celestiales, de ese reino espiritual, de ese reino de los cielos, el reino que Dios de alguna manera quiso compartir con el hombre desde la primera hora, pero indiscutiblemente el hombre no quiso. Pero no solamente habla de ese estado, sino que habla de una dimensión, que el reino de los cielos también es una dimensión de vivencia, donde vivimos en la dimensión espiritual. No solamente estamos viviendo nosotros este tiempo, sino que también estamos hablando de una dimensión espiritual, de una dimensión de poder, de una dimensión de autoridad, donde todas las cosas son posibles. Es increíble pensar en esa dimensión, la que Jesús de alguna manera le transmitió a la gente de su época, cuando les habló de sus imposibles, cuando les habló de sus sueños rotos, cuando les habló de su esperanza desmoronada. Les dijo a todos ellos que si lograban vivir en ese reino espiritual, todas las cosas eran posibles. Se podía vencer la regla física por entrar en una regla espiritual. Y es así, mi querido amigo, hermano, todos los que me están escuchando, entrar en el reino de los cielos no solamente es una posición, sino también es una dimensión. Y el apóstol San Pablo, inclusive hablando de eso, dice que nosotros vivimos anticipadamente el poder del siglo venidero. Significa de que a través de la fe, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos entrar en una dimensión de poder, en una dimensión de autoridad, en una dimensión donde las reglas físicas dejan de regir por cumplirse las reglas espirituales. Si usted me pregunta a mí qué era un milagro o qué es un milagro, es romper las reglas físicas. Cuando una persona recibe un milagro especial de parte de Dios, de alguna manera rompe la regla física, la ley física de la enfermedad, del deterioro, de lo que fuera, por introducirse en una dimensión sobrenatural. Los que caminamos con Jesús entendimos que nosotros caminamos de manera sobrenatural. Si yo le pregunto a todos ustedes, ¿quién no le gustaría vivir en esta regla sobrenatural? Todos me levantarían la mano. Todos quisieran vivir en ese reino espiritual. Y Jesús les hablaba de eso. Les habló a los corazones rotos y les dijo que podían saltear las reglas físicas por introducirse en la regla del reino, en la regla espiritual. Ahora, lo cierto, que curiosamente, cuando Jesús habló de entrar en esta dimensión, les habló de dos condiciones fundamentales. La primera se la dijo a Nicodemo. Le dijo, mira, para entrar al reino de los cielos, tenés que nacer de nuevo. Entonces le habló de que el primer paso para entrar en esta dimensión era un nuevo nacimiento. Sin embargo, en determinado momento,
Jesús les habló claramente a sus discípulos, ya no a Nicodemo, que fue uno que se acercó a él de noche, sino que le habló a sus íntimos, a sus discípulos con los que estaba trabajando. Les habló acerca de la visa para entrar en el reino. De eso les quiero hablar yo en esta tarde, noche, desde aquí, desde Buenos Aires. Tu visa hacia el reino. Hay países que si usted quisiera visitarlos y podrías conocerlo, no hace falta solamente un boleto de avión, aunque ahora no se puede viajar, ni tampoco el poder económico para poder ir y volar hacia ese lugar, sino que muchos países lo que tienen es lo que se llama una visa, y si usted no tiene una visa, usted no puede entrar en ese país. Es interesante porque Jesús habló de la visa del reino. Los discípulos estaban en lo bajo comentando y hablando acerca de una realidad que Jesús ya se las planteaba de frente, como decimos aquí. Jesús le decía de frente que íbamos a ir a Jerusalén, que íbamos a padecer y que iba a ser entregado en la mano de los hombres. Jesús habló a las claras de que su reino ya no era lo que ellos pensaban. Y entonces los discípulos, yendo a Capernaum, nosotros leemos esas cosas en la Biblia y no le prestamos atención, porque Capernaum no era cualquier lugar. Capernaum era el lugar donde Jesús más manifestó su gloria y su presencia. Era ese lugar donde el poder de Dios se derramaba sobre las personas de una manera impactante. Los discípulos, en vez de ir con la expectativa de que iban a ir a ese lugar donde seguramente Jesús se iba a manifestar como tantas veces, dice la Biblia que los discípulos iban discutiendo en el camino acerca de quién era el mayor. Si Jesús no iba a estar al mando de esta tropa, si Jesús se iba a morir y si ya no iba a estar con nosotros, la discusión central de los discípulos era quién sería el más grande. Entonces Jesús va a dar una lección extraordinaria, muy aplicativa para el día de hoy, especialmente para todos los padres que me están escuchando. Porque dice la Biblia que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús con un planteo, diciéndole, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Les preocupaba esa posibilidad. Y como ellos andaban buscando posiciones, le pregunta de frente, ¿quién sería el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, no llamó a un doctor de la ley, no llamó a nadie más que a un niño, quizás como los que hemos visto y quizás como los que tenemos en casa. Sí, aunque te llame la atención, aunque mires a tu hijo pensando en la posibilidad de que no es factible, Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo, y les dio la visa del reino. Les dijo, os digo que si no os volvéis y hacéis como este niño, no vas a poder entrar al reino. Ellos estaban preocupados por una dimensión de autoridad y Jesús dijo, antes de una dimensión de autoridad, primero procuren entrar al reino. O sea, estos estaban preocupados por quién manda, cuando en realidad lo que tendrían que preocuparse es por entrar. Ellos estaban obsesionados por las posiciones de privilegio, por las posiciones de mando, por mostrar quiénes eran. Y Jesús, tomando un niño, los puso en medio y le dijo, si ustedes no se hacen como este niño, no entrarán. No hablemos de dimensión, hablemos en primer lugar que para entrar necesitan volverse o hacerse como niño. La Biblia latinoamericana dice, si ustedes no cambian y no llegan a ser como un niño, nunca entrarán en el reino de los cielos. Torres Amat dice, si no cambian y no llegan a ser como niños, tan sencillos como ellos, no podrán entrar. ¡Qué interesante! Porque Jesús nos da una lección que hoy nos tiene que llamar la atención.
los niños. Por eso ha sido tan importante para nuestras vidas y lo sigue siendo la función de un niño, inclusive adentro de una iglesia. Me llama poderosamente la atención la relación que Jesús tenía con los niños. Cómo los tomaba en los brazos y los bendecía. Cómo bendecía sus vidas. Y por eso, Aliento es una institución, es una iglesia, y póngale lo que usted quiera, es una familia que se ocupa de los niños. Durante años, la piedra angular de la iglesia ha sido los niños. Y a mí quiero aprovechar este momento para felicitar a todos los maestros, al plantel de maestros, porque a mí me impacta de que a pesar de la limitante de hoy, no se ha dejado de dar una sola clase. Los maestros de alguna manera están llegando a los niños, enseñándoles los principios del reino, aquellas cosas que prevalecen en el tiempo, lo que la palabra nos enseña, instruye, adoctrina, enseña, instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo que Dios le dijo como clave del éxito a Moisés y toda su generación, a la generación que iban a entrar después a la tierra, esta palabra la enseñarás en tu casa a tus niños y a los hijos de tus hijos. Los niños nos marcan la clave. Jesús dijo, si ustedes no se vuelven como ellos, no entrarán. A Nicodemo le dijo que había que nacer de nuevo, empezar de nuevo, un reseteo. Pero a los adultos, a sus discípulos, le dijo, miren muchachos, si ustedes quieren entrar allá, tendrán que ser como ellos. Qué difícil. Porque a medida que pasan los años nos vamos poniendo grandes. No dije viejos, dije grandes. Empezamos el camino de la adultez cuando dejamos de ser niño. Vamos perdiendo esa condición de niñez. Los años, la experiencia, la vida nos pasó. Una vez un amigo me dijo, ¿cuántos años tenés? Le dije, tanto. ¿Qué te pasó? Le digo, la vida me pasó. Pero ese estado de niñez lo hemos dejado y lo hemos reemplazado por el estado de adultez. Porque según fueron pasando los años, nos fue pasando la vida, la experiencia de la vida, que trae con ella decepciones, golpes, fracasos. Y a pesar de que muchos de ellos nos ayudan a defendernos también, vamos perdiendo ese estado de niñez. Sin darnos cuenta, perdemos de vista lo hermoso, lo fresco, lo divertido de ser niño. Que con tanta naturaleza podemos ver la vida. Y Jesús nos invita a volvernos como ellos. ¿Te acordás? ¿Te acordás de tu niñez? Según fueron pasando los años, fuimos perdiendo ese estado de niñez. Y cada vez que recordamos inclusive aquellas experiencias que vivimos como niños, aquellos que tuvimos la bendición de tener una sana niñez, nos vamos dando cuenta lo lejos que estamos de ese estado. ¿Será posible volver a ese estado? ¿Será posible? ¿Por qué Jesús hizo una comparativa, si me permiten, tan ridícula? Porque en realidad ninguno de los que me están viendo, que ya no acusen el DNI o su documento nacional de identidad de ser niños, todos quisiéramos volver a ese estado. ¿Quién no quisiera volver a ese estado de despreocupación absoluta? Total, teníamos un padre que se ocupaba o se preocupaba. ¿Quién no quisiera vivir la experiencia más extraordinaria de la vida, de volver a esa niñez donde todo era fresco, donde todo era divertido? Por eso nos golpea tanto. Y nos habla tan fuerte lo que millones y millones de niños están viviendo en el planeta Tierra. Se calcula que después de esta pandemia, aquí en nuestro país, la estadística nacional, no provincial,
que oscilaba entre los 35 y los 45% de población de niñez en la pobreza, se está calculando que llegaría a más de 60%. O sea que la provincia de Buenos Aires, las últimas encuestas decían que estábamos en el 60% de nuestra población de niñez pobre o debajo del límite de la pobreza, se escaparía absurdamente a niveles que jamás hemos visto. ¿Cómo es posible que Jesús haya planteado ese hecho de que para entrar en el reino habría que volver a ese estado? ¿Cómo podríamos hacer para volver a ese estado si todos nosotros firmaríamos de inmediato por volver a esa época donde las arrugas no están, donde las preocupaciones no existen, donde estamos intactos y lo único que queremos hacer es reírnos, divertirnos, jugar? Es una utopía, es una locura la que planteó Jesús. Hay una frase que me gustaría dejarles en esta noche, que la dijo uno de los poetas más extraordinarios que nos ha dado la vida, que es Paulo Coelho. Les recomiendo sus libros. Él dijo así: un niño siempre puede enseñarnos tres cosas. Un niño a un adulto les puede enseñar tres cosas: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado en algo y a saber exigir con todas las fuerzas lo que se desea. Un niño es eso. Y Jesús invitaba a sus discípulos a volver a ese estado. Claro, entiéndase bien, no es para que usted se vuelva un niño en el pensamiento, pero sí en su actitud hacia la vida. ¿Será fácil? Cuando hemos dejado la niñez, hemos dejado ese estado ideal y no hemos vuelto adultos. Hemos perdido capacidades que en un niño son innatas. Y yo me gustaría revisar tres condiciones fundamentales en esta noche para que tomes lápiz y papel, para ver cuán cerca estás de esa condición que Jesús dijo que tendríamos que tener para entrar en el reino. ¿Qué cosa hemos perdido con el paso de los años? ¿Cuántas decepciones te han llevado a la frustración? ¿Cuántos golpes bajos de la vida te llevaron a que hoy hasta te cuesta entender los principios del reino? ¿Qué cosa hemos perdido? No solamente hemos perdido nuestra frescura, también hemos perdido nuestra postura frente a la vida. Así que hay tres cosas que me gustaría que repasemos, de aquellas cosas que un niño disfruta y vive, y que serían condicionantes para mostrarnos a nosotros si estamos en esa condición, si es nuestra visa para entrar al reino. En primer lugar, soñar sin límites. Así éramos cuando éramos niños. Los sueños eran nuestra parte cotidiana de la niñez. Soñábamos con tener poderes invisibles. Soñábamos con ser héroes. Hoy no son de nuestra época, pero en mi época, ¿quién no soñó con ser meteoro? ¿Quién no soñó? Inclusive, miren lo que voy a decir, con ser el zorro. El zorro. Dios mío, qué capacidad de soñar, qué creatividad teníamos, que nos comíamos. Nosotros sabíamos quién era Diego de la Vega y nadie lo sabía, si era simple un disfraz. ¿Quién no soñó con ser Batman? Tener poderes sin límites. Y yo me creí ese relato y me tiré desde una pared de 2 metros porque me había puesto una capa, y quise volar como volaba el capitán Espacio. Quise tirarme como se tiraba Batman. Me rompí el pie, hice un desastre. ¿Quién no soñó sin límites?
Soñábamos con tener poderes invisibles, con profesiones que no mediábamos por su remuneración. Yo tenía un primo que soñábamos con ser camioneros. Usted se imagina a mí de camionero. Pero soñábamos porque íbamos a viajar por el país y soñábamos con los camping y soñábamos nuestras profesiones no por lo que nos devolvía, sino soñábamos porque nos gustaba soñar, y ese es el estado. Porque sobre todas las cosas, cuando éramos niños soñábamos con finales felices. Ninguno de nosotros soñaba con un final triste. Soñábamos sin límites finales felices. ¿Qué nos pasó? Hemos perdido esa postura. Hemos perdido esa posición interior. Y hemos abortado nuestros sueños por todo lo que nos ha pasado. Y hoy nos acercamos más a los refugiados de Babilonia, que en medio de su desazón, en medio de su esclavitud, en medio de su dolor, colgaban sus arpas. Y ellos decían: cuando el Señor nos saque de la esclavitud, entonces seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, como queriendo decir: nosotros no podemos soñar, no se pueden soñar con finales felices, no en esta condición. Y quizás ese es el momento de soñar. ¿Quién puede soñar con un final feliz en nuestra nación? ¿Quién puede soñar con un final feliz con todo lo que nos pasa si parece que estamos totalmente rodeados? ¿Quién puede atreverse a soñar si nuestra realidad es tan dura que hemos perdido la capacidad de soñar? Y nos hemos entregado sencillamente a la resignación, porque esto será así, esto se terminará así, y la experiencia nos dice que no se termina bien. ¿Hace cuánto que no soñás con un final feliz? José era un niño que soñaba sin límites, y él soñó que el mundo se le inclinó. Él soñó que no solamente sus hermanos, sus padres, el mundo se le inclinaba a él, y eso lo hizo distinto, diferente. Bienvenidos a la locura de los soñadores. Aliento de vida, bienvenido a la locura de los soñadores. Porque nos hemos atrevido a soñar, y yo hoy me atrevo a soñar con un final feliz sobre nuestra nación. ¿Será que Dios nos quiere entregados a la desazón? ¿Será que Dios nos quiere que nos entreguemos a lo que nos rodean? ¿Será que les daremos la razón a todos los que dicen que esto no da para más, que esto no sirve más? ¿O nos atreveremos a soñar el sueño de los grandes? ¿Nos atreveremos a soñar como los niños? A soñar que esta posibilidad se puede revertir y que hay un futuro de gloria y un futuro de bendición para nuestras vidas y para nuestra nación. Por eso oramos, por eso servimos, por eso llevamos el mensaje. Porque en un mundo donde nadie sueña, nos atrevemos a pararnos como Jesús a hablar de buenas noticias. ¿Por qué estamos tan empecinados en las malas noticias? Aunque fueran reales, nosotros no estamos en este reino, nosotros estamos en el reino de los cielos, en el reino del poder. Es la dimensión espiritual, es la dimensión de poder que si nos atrevemos y nos volvemos como niños con capacidades de soñar sin límite, Dios nos dará el deseo de nuestro corazón. Para entrar al reino tendrás que ser como ellos, que sueñan sin límites, que son capaces de imaginarse cosas que nos llaman la atención. Lo segundo que nos pasa es lo que he denominado la fórmula RGD. Esa fórmula
Es una fórmula que no falla. ¿Y sabe cuál es? 3 cosas que en cualquier niño usted puede ver dentro de lo normal: reír, jugar y divertirse. ¿Será? Yo sé que hay muchos que me están viendo. Yo estoy seguro que Néstor, que me está mirando en su casa con Piru, se está riendo. Reír, jugar y divertirnos. ¿En qué piensa todo niño cuando se levanta? Yo miraba a estos chicos de la entrevista y ninguno estaba muy preocupado. Aunque extrañan y aunque vienen momentos muy difíciles, no solo sobre la niñez, también sobre los otros. Pero cuando usted era niño, usted pensaba en estas 3 cosas: reír, jugar y divertirse. Según pasaron los años, cada vez nos reímos menos. Fíjese qué curioso que en el mundo de los adultos, el adulto paga por reír. Tiene que ir a un teatro 2 horas para reírse. Pero ¿vos te acordás aquel tiempo cuando te reías de cualquier cosa hasta llorar? ¿Vos te acordás cómo era reírte? Digo, si te acordás, porque hay gente que hace mucho tiempo que no ríe. Reírte hasta llorar. Tenés esa libertad interior que te lleva a reírte de la vida, de vos mismo, de lo que te rodea. Esa sensación. Con mis primos nos juntábamos allá en Mar de Ajó y el chiste era cazar sapos para tirarle a mi hermana y nos reíamos de eso. No lo haga, por favor, no lo haga. Pero nos reíamos. Sin embargo, la vida te fue marcando y no te diste cuenta que perdiste la capacidad de reír. Hasta los médicos hablan de lo bien que nos hace reírnos. Hace poco me encontré con un amigo porque había contado una experiencia dentro de una oficina donde nos reímos por 2 horas. Nos reímos, mire, si yo se la cuento, era una pavada, pero nos reíamos y nos reímos hasta llorar. Te volviste demasiado amargo y ya no te reís. Los golpes te marcaron, te encasillaron. Ya casi no te reís, ya casi no jugamos. Ya no lo hacemos porque somos adultos. Es tiempo perdirnos. Sin embargo, no nos damos cuenta de que uno nunca deja de ser niño. Hoy mi amigo Gustavito Moyano me mandó una foto de un auto que él tiene, de un chiche que tiene, y me dijo, los adultos, lo que nos cambia con los niños es el valor de los juguetes, pero seguimos jugando. Es una famosa frase. El niño nunca muere, pero ya no jugamos, ya no nos divertimos, eso ya no es nuestra etapa, esa le corresponde a los chicos, y hasta la religión tiene mucho que ver con eso, porque la religión te marca dentro de un cuadro de seriedad absoluta y ya no te podés reír, porque eso no está bien. El primer chiste que hice atrás de un púlpito casi me echan de mi iglesia, porque Dios es serio y todos están... ¿Usted cree que si Jesús andaba así los chicos se le iban a acercar? El niño se ríe de todo, juega con todo, no necesita tantos juguetes, él se puede divertir inclusive con lo que ya tiene. Y si no, papá, ¿por qué no estamos haciendo bien el trabajo? ¿No es eso lo que dice Eclesiastés? Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer de tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de la vida. Otra palabra dice, goza de la vida. O sea, la vida se debe disfrutar, la vida se debe aprovechar, y como niños, sabiendo que dependemos de un padre, reíte, jugá, divertite. Hasta en esta pandemia. Reíte de vos mismo, reíte más.
Dice la Biblia que Esdras estaba haciendo una gran obra. Esdras había recompuesto los muros de Jerusalén. La ciudad estaba arruinada, hecha un desastre. Y Nehemías, usted conoce la historia, logra restaurar no solamente los muros, la entrada a Jerusalén. Logra restablecer el cuidado sobre su nación. Y entonces en un día muy especial llama a Esdras para que lee los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Hacía muchos años que ellos no leían la ley de Dios. Hacía muchos años que ellos no veían el cuidado de Dios. Con toda la gloria que significó ser Jerusalén, con toda la bendición que fue en los tiempos de Salomón y de David, ni hablar. Era morada de ruinas, todo destruido, y Nehemías, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, lograron restaurar la nación, edificar los muros. Tuvieron que trabajar muy duro, tuvieron que trabajar de día, de noche, con la espada en la mano y la cuchara en la otra mano, porque los enemigos lo querían invadir, hasta que por fin lograron levantar Jerusalén. Y cuando la lograron levantar, llamó a Esdras para que Esdras les lea la ley de Dios. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¡Qué bueno! Pero ahí están los adultos. Lo que la vida es una tragedia. Lo que la vida nunca le sonríe. Que dice la Biblia que cuando Esdras empezó a leer la ley, dice que empezaron a llorar y a llorar y a llorar con congoja y con dolor. Y dice que Nehemías y Esdras y muchos de ellos salieron a decir: no lloren. No lloren, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No estaba bueno. Y ellos van y le dicen: no lloren más, no se entristezcan, no se pongan tan mal. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo te quiero decir, familia de Aliento de Vida, todos mis amigos que me están viendo, no lloren más. El gozo del Señor, la alegría, la bendición de ser hijo de Dios es nuestra fortaleza. Y quiero decirte que a pesar de que se empecinen en esta carga negativa continua de que todo está mal y todo va a estar peor, yo te animo en el nombre de Jesús que apagues el noticiero y prendas la Biblia. Prende la Biblia, está llena de buenas noticias. Y entonces te vas a reír. A mí me encanta reírme. Porque he pasado muchos años de llanto y de dolor y no estoy ignorando los momentos de dolor y no estoy ignorando tu quebranto y no estoy ignorando lo que nos está pasando. Pero hoy tenemos que volver a tener la capacidad de un niño, soñar. ¿Cuándo se sueña? ¿Cuándo no se tiene? Déjame soñar, soñá en Dios con un futuro de bendición, soñá finales felices. Reíte, divertite, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esto, cambia lo malo por bueno. Disfruta de la vida, porque la vida se nos va muy rápido. Nehemías le dijo: no, señores, ríanse, gócense, porque Dios nos ha cuidado. Y a pesar de todo lo que estás viviendo, Dios te ha cuidado. Y a pesar de todo lo que hemos vivido, Dios nos ha cuidado. Y cuando yo veo todos los meses esas camionetas de mercaderías que salen de Aliento a bendecir a muchas familias necesitadas, Dios nos ha cuidado. Dios no nos ha faltado un centavo para sostener todo. Dios no se ha olvidado de cuidar a sus hijos. Dios siempre estará a tu lado. Y esa es la mejor señal de entender que en sus brazos estamos como ese niño que Jesús agarró y dijo: si ustedes quieren entrar en esta dimensión, tendrán que volver como Él. Y para terminar en esta noche, lo tercero, lo muy particular de un niño, es que se atreven al riesgo. Atreverse al riesgo. Oh, Dios mío. Tenemos un fiel representante de nuestro querido hermano David. David era terrible, así lo dijo mi mamá.
a mi mamá, vayan a ella. Ella decía que David era travieso. No lo voy a decir como lo mencionaban porque no sé a dónde llega esta señal. Ahora nos toca Isabel, la nena de la Eli, como dicen en el campo. Terrible, 2x4 recibimos un mensaje que está internada. Esta semana, no sé, internada, no sé qué quiso hacer, se golpeó, no sé, pum, internada por un golpe, por una cicatriz. Tienen más cicatrices de las que usted se imagina. Ahí está la herencia. Pero cuando éramos niños nos atrevíamos al riesgo. Es como que era parte habitual de lo que hacíamos. Porque cuando somos niños no calculamos tanto. Y entonces, como no calculamos tanto, tenemos una fe sincera. Tenemos una inclinación hacia el peligro que no nos detiene. Es interesante, porque hay una época en la vida donde no calculamos tanto, nos atrevemos al riesgo. Así fue Daniel y sus 3 amigos. Eran muchachos. Nabucodonosor pidió, búsquenme muchachos, búsquenme jóvenes. Para la época, niños. Búsquenme jóvenes que tengan buena tacha, que tengan buen porte, que sean príncipes, búscame los mejores. En aquel tiempo, cuando una nación conquistaba a la otra, se tomaban los representantes de las castas, de la familia, para enseñarles las letras, para divulgar los decretos a los cautivados. Y entonces Nabucodonosor pidió, tráeme los mejores, tráeme muchachos. Y los vamos a tener con nosotros, y les vamos a enseñar nuestra letra, y los vamos a probar. La Biblia nos cuenta que Daniel y sus 3 amigos, miren, ellos supieron correr riesgos, supieron marcar la diferencia y ser mejores a los magos y a los astrólogos de la potencia más grande del mundo llamada Babilonia. Su inteligencia fue superior a ella. Se pararon de mano cuando le quisieron imponer las cosas y dijeron, no señor. Nabucodonosor le quiso imponer que le adoren una estatua y dijo, no señor, no adoraremos. Los 3 muchachos pudieron caminar en el horno de fuego con Dios al que adoraban y servían, porque no se sometieron al edicto de un rey, corrieron riesgo. Cualquiera le hubiera dicho, no, mirá, no hagas eso te va a ir mal, adecuate, ponete. No. Daniel, por ser fiel a Dios, pasó toda una noche con un ángel de Dios en un foso de los leones, porque corrieron riesgos. Y la Biblia nos dice que los héroes de fe, los que menciona Hebreos 11, dice que fueron hombres y personas, mujeres, que se atrevieron al riesgo. Definitivamente los cobardes nunca harán historia. Y dice el libro de Hebreos, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Menciona a todos esos grandes hombres que nosotros admiramos. De David, de Samuel y de los profetas, que por fe, ¿quiere hacer la lista conmigo? Por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Mire qué perfecta oportunidad tenemos en Argentina y en esta pandemia para vivir esto. O sos de los que tiran piedra, o sos de los que hablan mal, o sos de los que se queja todo el tiempo, o sos de los que dicen que mejor irse de este país, o sos de esos que no tienen fe para creer que podemos conquistar reinos. ¿Sos de esos que tiran piedra y hablan de la injusticia? ¿O son de los que tienen fe para hacer justicia? Mire, dice que estos hombres alcanzaron promesas, hicieron justicia, conquistaron reinos, alcanzaron lo prometido, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla. Bendito sea Dios. Si esta crisis
te derrota es porque no pudiste sacar de estas verdades de Dios, hacerte fuerte en batalla, sacar fuerzas de debilidad. Eso lo haces si sos capaz de volver a tu fe niña, a tu fe inicial, a esa fe que como a Pedro lo hizo bajar del barco. Cuando Jesús le dijo sencillamente, ven. Jesús andaba caminando sobre el mar y la tormenta y la tempestad riéndose de la vida. Si él vivía en otro reino, vivía en otra dimensión, ¿por qué temer a las olas? Pedro estaba en la circunstancia, pero él no estaba en la circunstancia, él vivía en el reino sobrenatural. Y Pedro dijo, si eres vos, yo también quiero caminar. Y le dijo, ven, 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 camina. Se hicieron fuertes en batallas, alcanzaron promesas, asumieron riesgos. Cuando usted lee la lista de Hebreos 11, inmediatamente aparece un texto que la Biblia lo clasifica como otro capítulo, pero la Biblia no tiene capítulos. Los libros de la Biblia no tienen capítulos. Los capítulos se originaron en la encuadernación y en la numeración de las cosas, pero los relatos bíblicos no tienen capítulos ni versículos. Es una cuestión de orden institucional. Otro día, si quieren, les cuento eso. Pero cuando el escritor de los Hebreos termina hablando de estos hombres que asumieron riesgo, taparon fuego, hicieron justicia, o sea, en vez de andar quejándote, ¿qué haces? ¿Qué haces para que haya justicia en nuestra tierra? Se hicieron fuertes en batalla, sacaron fuerzas de debilidad. Inmediatamente el capítulo 2 empieza, pero usted sabe que eso no es que empieza, continúa y dice, nosotros también. Aleluya, nosotros también. Nosotros también como David podemos escribir la historia. Nosotros también como Daniel podemos hacer historia. Nosotros también como Sadrach, Mesach y Abednego podemos hacer historia. Nosotros también podemos apagar fuegos impetuosos. Podemos hacer justicia. Podemos alcanzar reinos, alcanzar promesas, hacernos fuertes en la debilidad y reírnos. Porque Dios, a quien servimos, no es de este mundo, ni es de este reino, y nosotros estamos en ese reino. Termino en esta noche. ¿Usted cree que estoy loco? Yes. Estoy loco. ¿Usted cree que perdí la razón? Yes. La perdí. Porque para mí, Cristo es poder de Dios. Para mí, yo estoy creyendo en la locura de la predicación. Porque vivimos en otro reino. Y Jesús dijo que para entrar en este reino tenemos que ser como ellos. Yo me atrevo en esta noche a soñar sin límites. Sí, ahora, en este momento, en el peor momento de nuestro país, en tu peor momento económico, en tu peor situación, hoy hay que soñar. Yo no le creo a Dios hoy, yo le creí ayer cuando estaba en ruina. Hoy hay que soñar sin límites. Hoy hay que reír, divertirnos y jugar con lo que tengamos. Así es. Y hoy tendremos que asumir riesgos. Porque esto es para los locos. Para los que son capaces de creerle a Dios. Para los que son capaces que estamos en un reino diferente. ¿Te animás? ¿Te animás? ¿Hace cuánto que no te reís? Reírte hasta llorar. Goza de la vida con la mujer que amas. Disfruta de la vida. Alégrate, joven, alégrate. Yo vivía en una iglesia donde no se podía, era pecado reír. ¿Cómo no nos vamos a reír si somos jóvenes? No te adultices, sino por todo lo contrario, vuélvete niño. ¿Te acordás? Muchos de ustedes se están acordando de su niñez y se le está esbozando una sonrisa. Se acuerda de los buenos tiempos. A ese estado tenemos que volver
si queremos entrar según Jesús. ¿Qué le parece si oramos? ¿Y qué le parece si despertamos ese niño que tenemos dentro y nos atrevemos a soñar finales felices, a reírnos, a disfrutar, a jugar? No importa el chiche que tengas hoy, nunca se deja de ser niño. Solo cambia el tamaño y el costo de tus juguetes, pero siempre serás niño. Y por último, asume riesgo. Dios está al control.